Bueno, buenas noches a todos. Estamos en una edición especial, se podría llamar, de la Fundación Epolo para conversar con Luis Diego Fernández, nuestro consejero académico en el área de filosofía, ¿sí? Y con Alejandro Gunsberg, que es, está estudiando actualmente su doctorado en ciencias políticas, así que dos personas ilustres que se dedican particularmente a la teoría política, y en esta dedicación a la teoría política es que particularmente los dos conversan, ¿sí? Y dan clases sobre Rawls particularmente. Y en ese sentido, les pido disculpas por la interrupción. Vamos a conversar hoy sobre el liberalismo progresista de Rawls y por tanto los dejo directamente con Alejandro como moderador y con Luis Diego como orador de esta noche. Muchas gracias, Antonio. Bueno, muy bien. Hola a todos. Yo tengo para proyectar un PowerPoint. No sé si es posible, si Antonio tiene que darme algún OK para poder compartir el PowerPoint o si directamente yo lo puedo hacer eso. Que me diga Antonio, si no, comienzo. No sé cómo es, pero bueno. ¿Puedo compartir el PowerPoint? No sé si Antonio está ahí para que me diga cómo lo comparto. Creo que sí, dijo que él está ahí. Si no, tenés la opción del Share Screen, que supongo que ahí es donde vos podés. Igual ahí dice, vamos de nuevo, así que... Ok. Sí, está la opción, pero tengo entendido que Antonio tiene que darme el OK, ¿no? A ver ahora si lo puedo compartir. Veremos ahora. A ver, creo que ahí sí. ¿Se ve algo ahí? Sí, se ve como una pantalla compartida. ¿Se ve ahí? ¿Se ve? Todavía no el PowerPoint, pero se ve pantalla de fondo. Ahí yo lo estoy viendo, pero bueno, si no se ve, lo saco. Bueno, no importa. No importa, hablo sin PowerPoint porque si no va a ser un poco complicado. Bueno, tenía estructurado en el PowerPoint una presentación que hice un poco extensa, pero vamos a hacerla un poco improvisada sobre Rawls. Quizá un poco académica, así que tal vez es mejor hacerlo sin PowerPoint. Bueno, John Rawls, a ver, ¿cómo empezar a hablar sobre John Rawls? O sea, en general, a mí es un filósofo que siempre me ha interesado hace muchos años. Recuerdo que la primera vez que lo estudié fue con Osvaldo Guariglia en la UBA. Yo estudié filosofía en la Universidad de Buenos Aires y creo que la primera vez que conocí de las ideas de teoría de la justicia, un libro de 1971, fue en la cátedra de Osvaldo Guariglia, que fue titular de la cátedra de ética muchos años en la Facultad de Filosofía y nos introdujo un poco a la discusión de la filosofía política angloamericana en clave normativa. Y ahí aparecía, por supuesto, John Rawls, Robert Nozick, aparecían los comunitaristas, Balzer, Sandel, aparecía Ronald Dworkin, que es una suerte de discípulo de Rawls. Es decir, todo este tipo de discusiones que durante la década del 90, 80 y 90 sobre todo, llegaron aquí a la Argentina, vienen de la década del 70 en Estados Unidos, y ahí es donde yo tuve contacto sobre todo con la filosofía rawlsiana, ¿no? Como estudiante, por supuesto, digamos, ¿no? Sí, lo que siempre sí me resultó bastante curioso, que a medida que tuve contactos con círculos liberales acá en la Argentina, con fundaciones liberales o con gente que militaba en partidos políticos liberales, Rawls era una mala palabra. O sea, Rawls era un filósofo en general atacado. Y eso siempre me llamó profundamente la atención. ¿Por qué, digamos, no? O sea, probablemente por mi ingenuidad. O sea, yo no venía de ese círculo, yo venía formado más bien de una tradición de izquierda, realmente. O sea, yo vengo formado por la filosofía francesa contemporánea, por filósofos como Michel Foucault, como Gilles Deleuze, digamos, sobre quienes trabajo actualmente también, sobre Jacques Derrida, que era una izquierda, digamos, que yo llamo libertaria, o sea, una izquierda anticomunista, antiestalinista, una izquierda que daba cuenta del deseo, de temas como el cuerpo, el placer, digamos.
Por tanto, había una afirmación desde la libertad en esa izquierda, sobre todo en la izquierda Foucaultiana, que criticaba la cuestión estatista, la cuestión estatizante. Bueno, yo venía de esa formación y mi primer contacto primigenio con la cuestión liberal, por así decirlo, en sentido estricto, fue a partir de John Rawls. Obviamente Rawls, después me di cuenta, Rawls era lo que se llama un liberal para Estados Unidos, digamos, que es un liberal progresista, por eso titulamos así esta charla, ¿no? Que obviamente tiene profundas diferencias con los liberales clásicos, con los liberales libertarios, con los conservadores, digamos. Es una posición que uno tiene que situar desde el mapa político norteamericano, estaría más bien cercana al Partido Demócrata. Pero acá tenemos que hacer un par de aclaraciones, digamos, no al Partido Demócrata actual, ¿no? O sea, el Partido Demócrata me parece a mí que está más bien tirado hacia una izquierda populista, vía Bernie Sanders, Ocasio-Cortez, ¿no? O sea, me parece que claramente han tenido un viraje muy fuerte a la izquierda, y estamos hablando que Rawls estaba cercano sobre todo a aquel Partido Demócrata de centro, o de centro-izquierda, pero de una izquierda liberal, en todo caso, ligada con Kennedy, ¿no? Y después, claramente cercana, por ejemplo, a Clinton. De hecho, Bill Clinton le da un premio a Rawls, está muy cerca de los ideales de Bill Clinton, me parece a mí, incluso de Obama, probablemente. Pero más allá de sus cercanías y de las cuestiones contextuales, ¿cuáles son los textos fundamentales de John Rawls? Básicamente es un autor curioso. A ver, es un autor profundamente académico. Quiero decir, no es un autor de intervención militante política, en el sentido de que siempre estuvo dentro del claustro académico, dio clases mucho tiempo en Harvard, por ejemplo. Ahí conoció a Robert Nozick, que fue su amigo. Mantuvieron discusiones, por supuesto, pero eran amigos, había un vínculo afectivo entre los dos. Y los tres textos más importantes de John Rawls son Teoría de la Justicia de 1971, está también Liberalismo Político del 93 y El Derecho de Gentes de 1999. En esos tres textos Rawls lo que va desarrollando son sus diferentes posicionamientos, sus construcciones normativas. Rawls básicamente es un filósofo de tradición neokantiana, o sea, su influencia básica es Kant, ¿no? Por tanto, si su influencia es Kant, es un filósofo deontológico, anticonsecuencialista, es un filósofo formalista, y la verdad que su construcción teórica es una construcción ciertamente idealista. Lo que pasa es que Rawls básicamente habla de lo que él llama utopías razonables, o sea, no es un filósofo utópico maximalista, sino trata de plantear modelos normativos, sociopolíticos, socioeconómicos viables, posibles, digamos, ¿no? En ese marco, su primer libro, Teoría de la Justicia, del año 71, bueno, es un libro importantísimo. ¿Por qué? Primero porque la filosofía política angloamericana venía de años, yo diría por lo menos de décadas, digamos, de discusión utilitarista. O sea, el eje básicamente era el utilitarismo, ¿no? Se vivía discutiendo la cuestión del bienestar, o sea, en clave bienestarista, había mucha influencia de Jeremy Bentham, ¿no? Y básicamente lo que hace John Rawls a partir del año 71 es romper con esa visión hegemónica. O sea, con la publicación de Theory of Justice, lo que va a hacer es construir un sistema neocontractualista, lo cual ya era una cosa extrañísima para el siglo XX, de cuño kantiano, ¿no? Y tratando de fusionar de alguna manera dos ideales o dos elementos fundamentales, que son la libertad individual y la equidad. Es decir, por un lado, lo que él llamaba el principio de la libertad, que siempre era un principio prioritario respecto al principio de la equidad, que implicaba maximizar las libertades individuales y las libertades civiles y políticas en primer lugar, las libertades esenciales que tienen que ver con la libertad de expresión, con la libertad de pensamiento, la libertad de asociación, bueno, todas las libertades clásicas, por así decirlo. Y en segundo lugar, lo que él llamaba el principio de equidad o el principio de la diferencia, técnicamente, que implicaba que las diferencias o las desigualdades sociales se podían admitir siempre y cuando repercutieran en beneficio de los menos aventajados. Es decir, básicamente de aquellos que quedaban como retrasados desde el punto de vista sociopolítico, digo, aquellas clases un poco más alejadas, digamos, ¿no? Por tanto, se admitía la diferencia siempre y cuando esa diferencia implicara cierta redistribución. Es muy interesante lo que hace John Rawls en Teoría de la Justicia, porque planteó un experimento mental, que él lo llama velo de ignorancia, que consistía básicamente en una suerte de procedimiento que implicaba imaginarse a cada uno de los individuos pactantes desnudos, digamos, en el sentido que uno no sabe exactamente cuáles son sus características accesorias o accidentales, salvo que uno es un agente racional. O sea, son todos agentes racionales. Ahora, uno no sabe si es mujer o hombre,
uno no sabe si es blanco, negro, discapacitado, si uno tiene ciertos talentos naturales o no, si uno pertenece al nivel socioeconómico alto o bajo, es decir, uno no sabe. A partir de ese desconocimiento uno debe pactar dos principios de justicia, dice John Rawls, que van a ser precisamente los que mencioné antes, el principio de la libertad y el principio de la diferencia. Es decir, lo que Rawls diría o lo que plantearía en Theory of Justice es que hipotéticamente cualquier persona, en tanto en cuanto sea un agente racional, evalúe costos y beneficios, pactaría esos dos principios, porque uno no sabe, básicamente, si cuando se corre ese velo de ignorancia, uno quizás es pobre, o uno quizás es rico, o uno es negro, o uno es una mujer, o uno es homosexual, o uno es transexual, uno sabe, digamos, por lo tanto uno debería pactar, en todo caso, pensando que uno puede quedar en un lugar desaventajado. Eso es un poco el esquema que plantea John Rawls, digamos, ¿no? Por tanto, a partir de esa noción de velo de ignorancia, él plantea esa posición original, que es un poco como el estado de naturaleza de las teorías contractualistas clásicas, digamos, ¿no? O sea, habría como una suerte de posición original, esa posición original implicaría una lotería natural, es decir, uno nace en donde nace, digamos, donde toca, toca. Uno puede nacer en un barrio privilegiado, uno puede nacer en una villa miseria, y por supuesto que uno no tiene responsabilidad donde nace, o sea, no hay ningún tipo de mérito, no hay desmérito, no hay nada, uno simplemente cae ahí. Ahora, lo que va a decir Rawls es una sociedad con criterios, por lo menos como él los percibe, con criterios de libertad y de equidad, debería dar cuenta de eso, o sea, el principio de que todas las personas, independientemente de sus pertenencias o de su nacimiento, debería acceder a un sistema de libertades lo más amplio posible y también un sistema de equidad, ¿no? En el sentido de, bueno, de que si hay una desigualdad, esa desigualdad tiene que ser corregida, tiene que ser por medio de ciertas técnicas de redistribución, obviamente, de dar oportunidades a aquellos que han nacido en condiciones no aventajadas y que por supuesto no tienen ningún tipo de mérito ni desmérito en ello, es decir, no hay ningún tipo de voluntad, ni fuerza de trabajo, ni nada ahí, ¿no? Ahí aparecería el principio de equidad para equilibrar eso. Sucintamente eso es lo que plantea en Rawls en Theory of Justice, que es un libro por supuesto complejo, donde hay otros conceptos importantes como razón pública. A mí me interesa mucho el tema de la razón pública, y me interesa mucho sobre todo un profundo alegato que hace Rawls en favor de la libertad de expresión, incluso en favor de la libertad de expresión radical, digamos. Incluso Rawls llega a decir que, por ejemplo, expresiones maximalistas, expresiones rebeldes, subversivas, sediciosas, tienen absoluto derecho a expresar lo que tienen que expresar. En todo caso, más que prohibir ese tipo como de definiciones, digamos, que hasta pueden ser agresivas, uno debería discutir las razones que las sustentan. O sea, prohibir todo tipo de expresión, dice Rawls, en verdad está obliterando, está negando la posibilidad de discutir sobre las razones que la sustentan. O sea, si yo digo, bueno, vos no podés decir eso, bueno, en verdad estoy obturando la posibilidad de discutir sobre lo que vos decís. Quizá lo que vos decís tiene cierta razonabilidad. ¿Por qué hay que prohibirlo? Aunque sea extremo, aunque sea sedicioso, subversivo, rebelde, no importa. O sea, a veces hay ciertas proposiciones que aunque sean revolucionarias, o porque son revolucionarias, quizá tienen cierta como argumentación lógica. Entonces, lo que dice Rawls es no hay que prohibir ningún tipo de discurso en ese sentido. Ahora bien, Rawls da un paso más allá en 1993 con la publicación de Liberalismo Político, que en verdad es un libro que es una serie de conferencias compiladas que Rawls da tratando de ajustar un poco ciertas recepciones que tuvo Theory of Justice, ¿no? O sea, es un libro que fue respondido por Robert Nozick en 1974 con Anarchy State and Utopia, que fue criticado por los comunitaristas también, como Balzer y Sandel, que fue criticado mucho más tarde, por supuesto, por el populismo de Laclau y Mouffe. Es decir, tuvo un montón de críticas ese texto, pero ¿eso qué implica? Eso implica que era un texto importante, digamos. Cuando uno tiene que salir a responder un texto es porque ese texto está fijando cierto patrón, digamos, ¿no? Por lo menos dentro de la filosofía política. Lo que hace Rawls en Liberalismo Político es dar cuenta de algunas de esas críticas y tratar de afinar su teoría. ¿En qué sentido la afina? En el sentido de que él va a decir, bueno, a ver, es cierto, Teoría de la Justicia fue un texto que yo construí pensando en una sociedad liberal, o si ustedes quieren, liberal, una sociedad liberal progresista. Ok. Ahora bien, lo que voy a intentar hacer el liberalismo político en ciertas conferencias es dar cuenta de que hay ciudadanos que pueden ser liberales y otros no. El problema es cómo convivimos con ciudadanos que no son liberales, que justamente, que absolutamente, digamos, en modo legítimo pueden ser
de izquierda, populistas, anarquistas, que pueden tener doctrinas comprensivas, como lo llama Rawls, muy diversas desde el punto de vista religioso, que pueden ser cristianos, ateos, musulmanes, que pueden pertenecer a una religión hasta sectaria probablemente. Eso es lo que forman parte de las sociedades multiculturales de Occidente. Entonces lo que intenta hacer Rawls en liberalismo político es, bueno, ¿de qué manera podemos articular sociedades multiculturales donde los ciudadanos no son todos liberales? O sea, de alguna manera un paso más allá de teoría de la justicia, donde él daba por presupuesto que todos los ciudadanos pactarían una suerte de contrato de tipo liberal. Acaba de decir, bueno, no, algunos quizá no quieren pactar ese tipo de contrato. Y ahí va a aparecer otro concepto que a mí me parece interesantísimo de John Rawls, que es el consenso traslapado, ¿no? Que claramente lo que él va a intentar hacer, o también a veces le llaman pluralismo razonable, digamos, ¿no? La idea de que las sociedades cosmopolitas, las sociedades multiculturales, son sociedades que obviamente tienen una pluralidad de individuos, y cada uno tiene su posición política. Algunos serán liberales, otros no serán liberales. Entonces lo que dice Rawls, uno tiene que tratar de operar, o tratar de producir consensos traslapados, o consensos superpuestos, tratando de buscar articular elementos comunes liberales y no liberales. Es decir, algunos no son liberales. Entonces, lo que Rawls va a decir, bueno, ¿cuáles son los elementos comunes por fuera de esas doctrinas comprensivas, o en todo caso que articulan cada doctrina comprensiva, religiosa, política, que podemos tener en común? Bueno, y en definitiva, ese es el intento del liberalismo político, digamos. Lo que Rawls va a decir es, legítimamente cada uno puede tener su visión de mundo, su concepción política, su concepción religiosa, pero hay algo superador de todo eso que es la razón pública. Entonces ahí lo que va a decir Rawls es, hay una razón que es la pública, que tiene que ver con las discusiones políticas. Sobre todo él sitúa un lugar importantísimo en la razón pública, que es la Corte Suprema, la justicia, que supuestamente es la que fija esa razón pública, o sea, qué cuestiones son legales, quiénes pueden votar, quiénes no pueden votar, cuáles son los derechos, qué tipo de derechos se otorgan. Bueno, de alguna manera la justicia, y particularmente la Corte Suprema, es la que amplía esa razón pública, ¿no? La amplía o la achica, en todo caso, pero en general siempre tiende a ampliarla, digamos, ¿no? Y por supuesto no tiene movimientos de derechos civiles. Él cita mucho el movimiento de los derechos civiles norteamericanos de la década del 60, por ejemplo, los derechos afroamericanos, que es el derecho al voto, básicamente el derecho de las mujeres también anteriormente. Incluso va un poco atrás a hablar de los movimientos abolicionistas de la esclavitud, digamos. Lo que dice Rawls es, bueno, este tipo de movimientos lo que operaron es una ampliación en la razón pública. O sea, en la razón pública del siglo XIX en Estados Unidos, los afroamericanos no podían votar. O sea, de alguna manera había un corset ahí. Bueno, lo que logró el movimiento de derechos civiles es que esa razón pública se ampliaron derechos, digamos, ¿no? Entonces, lo que él va a plantear es un poco eso, busquemos consensos, lo que llama consensos superpuestos, consensos traslapados, más allá de las fundamentaciones políticas últimas de cada uno, o de lo que llama las fundamentaciones de la verdad. O sea, cada uno puede tener una tradición religiosa, y está muy bien. Ahora, eso es una razón no pública, dice Rawls. O sea, lo que tiene que ver con las religiones, con asociaciones civiles, incluso con asociaciones universitarias, forman parte de discusiones de razones no públicas. No es que sean privadas, dice Rawls, no son privadas, son no públicas. ¿Por qué? Bueno, porque son razones, o son razonabilidades, o son esquemas racionales válidos solamente para los pertenecientes a esa asociación. Ahora, una razón pública tiene que abarcar a todos los ciudadanos, a los que forman parte de asociaciones particulares y a los que no, a los cristianos, a los judíos, a los islámicos, a los liberales, a los de izquierda, a los anarquistas, a los peronistas, a todo el mundo. Tiene que haber algún tipo de consenso. Bueno, digamos, lo que plantea un poco el liberalismo político es eso, es el intento de ampliar la base y tratar de responder también en algún sentido a las críticas que tuvo Theory of Justice, digamos, ¿no? Una crítica también que le hacían a él es que su filosofía política no tenía un fundamento ético, ¿no? O sea, que su ética no era liberal de alguna manera, y Rawls dice, bueno, sí, mi posición ética es una ética débil, ¿no? ¿Débil en qué sentido? Bueno, digamos, en el sentido de que no, que yo creo que cada uno puede tener su concepción moral privada particular, e independientemente de su concepción privada moral particular, puede compartir una lógica liberal desde el punto de vista político, ¿no? Ronald Dworkin es un autor continuador de Rawls que de alguna manera desarrolla la posibilidad de la ética liberal, por ejemplo.
Y el tercer elemento, y con esto ya un poco voy cerrando para que charlemos, el tercer libro de Rawls es Derecho de Gentes, que es un libro de 1999. Ahí lo que va a hacer Rawls es dar otro paso más. Es decir, así como hizo el liberalismo político, así como plantea el liberalismo político, la idea de definir sociedades plurales, habitadas por ciudadanos liberales y no liberales, en Derecho de Gentes va al esquema de la política internacional. O sea, bueno, hay países que son democracias republicanas y liberales, y otros no. ¿Cómo hacemos para relacionarnos? O sea, ¿cómo hacemos para vincularnos países que tienen regímenes políticos radicalmente distintos? Y ahí va a apelar un poco a esta figura del derecho de gentes y sobre todo va a apelar también otra vez a Immanuel Kant, sobre todo un texto fascinante de 1795 que se llama La paz perpetua, que era un poco el esquema que planteaba Kant de una suerte de federación de naciones a nivel mundial, que a la postre un poco son las Naciones Unidas, o sea, fue lo que terminó siendo un poco las Naciones Unidas, digamos, ¿no? Pues ahí lo que plantea Rawls es algo muy, muy interesante. Yo creo que es, bueno, ¿qué pasa si tenemos, así como hay individuos liberales y no liberales, hay estados-nación liberales y no liberales? ¿Cómo se vinculan no individuos ya, sino estados-nación a partir de estructuraciones políticas diferentes? Bueno, él dirá, hay algo superador, que es lo que él llama los pueblos decentes. O sea, hay pueblos liberales que respetan los derechos humanos, y hay pueblos que no son liberales, pero que son lo que llama pueblos decentes. ¿Por qué? Bueno, porque si bien internamente pueden tener organizaciones o estructuraciones sociopolíticas que no son liberales, que incluso pueden ser a veces autocráticas, ¿no? De alguna manera, a pesar de esa estructuración, son decentes porque no violan los derechos humanos, o sea, porque respetan ciertos principios elementales, digamos, ¿no? Es un poco la idea del consenso traslapado que él planteaba respecto de los individuos, llevado a un plano internacional, digamos, ¿no? Es el último libro de Rawls. Básicamente, hay otros textos de Rawls, digamos, como Justicia como Equidad. Están sus primeros textos que tienen que ver con la cuestión religiosa también. Él tuvo una formación protestante muy marcada. Después se hizo laico. Pero básicamente los tres libros fundamentales, o sea, quien no ha leído nada de Rawls, tiene que leer esos tres libros. En esos tres libros está toda la filosofía política rawlsiana, ¿no? Como cierre, y con esto abro para que, digamos, haya charla con Alejandro o con la gente que esté viendo esto, desde mi punto de vista, hasta mi posición personal, a mí Rawls es un filósofo, probablemente los filósofos de tipo normativo, Rawls es un filósofo no descriptivo, es normativo, ¿no? O sea, yo vengo más bien de una filosofía descriptiva, ¿no? La filosofía de Foucault es una filosofía descriptiva que no tiene una visión en clave normativa. Bueno, Rawls es un filósofo opuesto, es un filósofo normativo. A mí Rawls lo que me da es una suerte de visión como aspiracional en clave normativa. Es decir, si yo tengo que pensar qué tipo de sociedad a mí me resulta más interesante para vivir, qué tipo de sociedad me parece justa, qué tipo de sociedad da cuenta de valores que yo apoyo, como la libertad individual, como la libertad de expresión, como un modo de vida en el cual yo puedo habitar, puedo ejercer como mi trabajo con libertad, puedo vivir de manera plena. Bueno, me parece que se parece mucho a la sociedad de Rawls, en el sentido de que, tanto desde el punto de vista de como mis búsquedas libertarias privadas, como desde el punto de vista de la equidad, que yo considero que es importante, y que me parece a mí que en ciertas visiones liberales radicales está ausente, y que nunca, esto lo hablo para que lo charlemos y para que lo debatamos incluso, y que me parece que nunca se termina de responder ese problema de cómo se soluciona, ¿no? Yo sé que hay diferentes tipos de desigualdades y demás, pero me parece que hay un tipo de desigualdad que es importante. O sea, yo entiendo el tema de la igualdad ante la ley que plantean los libertarios. Por supuesto, ¿quién puede estar en contra de la igualdad ante la ley? Todo el mundo está a favor de la igualdad ante la ley. Pero la igualdad ante la ley no garantiza per se una igualdad desde el punto de vista concreto, fáctico, ¿no? O sea, está bien, una cosa es declarar, todos somos iguales, y otra cosa es que fácticamente podamos realmente ser iguales, no igualdad de resultados, porque Rawls nunca plantea igualdad de resultados. Tampoco plantea igualdad de bienestar, no es un filósofo bienestarista. Plantea simplemente igualdad de oportunidades, ni siquiera plantea igualdad de recursos. Está planteando igualdad de acceso en todo caso, de acceso en términos educativos, de acceso en términos de sanidad. O sea, yo considero que ciertas funciones del Estado
no son accesorias como buscan ciertos libertarios extremos. Para mí el Estado debe proveer educación pública, sanidad pública, podemos debatir el cómo se financia, etcétera, pero me parece que son funciones que no son accesorias. Yo creo que educación y sanidad son funciones fundamentales del Estado. Servicios públicos que tienen que ver con las carreteras, incluso Rawls habla de la cuestión cultural, ciertos museos, yo también creo que la cultura es fundamental, creo que la cultura es un bien público y que hace incluso al fortalecimiento cívico. O sea, si se privatiza básicamente ese tipo de cuestiones, me parece que se estaría dejando de lado incluso la formación del sentido crítico de los ciudadanos. Para mí los ciudadanos tienen que estar formados críticamente. Y si uno no tiene acceso a la cultura, no tiene una visión, una concepción crítica de la realidad. Por tanto, por eso digo, y con esto cierro, para mí Rawls es el filósofo con el paso del tiempo con el cual más afín me siento desde el punto de vista político normativo. Eso quiere decir, bueno, que sí, que me siento un liberal progresista. Si ustedes quieren, del centro al centro izquierda, ese es un territorio en el que yo me muevo. Esa posición hoy es una posición, esta posición es una posición minoritaria, es la realidad. Porque la verdad es que la izquierda hoy es una izquierda populista. O sea, cuando uno ve el mapa político hoy, este tipo de posiciones, blairistas, clintonianas, incluso la posición de Obama, es una posición minoritaria. Hoy tenemos otro tipo de expresiones de izquierda que no son liberales, sino que son populistas. Bueno, este es el mundo de hoy. Alejandro. Muchísimas gracias, Luis. Bueno, algún que otro comentario y después salimos a las preguntas. Primero te voy a decir que no te sentís solo, realmente yo también me siento absolutamente representado. Me parece que Rawls en este punto, yo creo que lo más interesante que deja es que a mi forma de entender el tipo lleva el liberalismo hacia otro punto, ¿no? Un poco, creo que el liberalismo clásico se gestó en otro tipo de condiciones, en otro tipo de sociedades, que posiblemente este tipo de cosas que presenta Rawls no estaban en el tapete. Si bien, a ver, algo que vos presentabas, la esclavitud siempre estuvo mal, pero no era un tema de agenda política profunda, o en el sentido en el cual era algo que estuviera dentro de la boca de todos. Contextos absolutamente diferentes, década del 70, debate por los derechos civiles, feminismo irrumpiendo en las universidades norteamericanas. Esto que presenta Rawls lo transforma en un liberal con rostro humano, yo diría, ¿no? Y eso creo que es lo que hace, por lo menos a mi juicio, creo que compartimos eso, sumamente atractivo a Rawls. Un autor que seduce muchísimo, ¿no? Y en ese sentido, creo que hasta incluso, me atrevo a decir, es tal vez uno de los pensadores del siglo XX, junto con Habermas, que mejor proyecta la idea de una democracia posible donde efectivamente se respeten derechos de minorías y mayorías y que más o menos se encuentre una norma común los diferentes en el cual vivir. Si te parece, leo algunas preguntas y Dale. después no, seguimos debatiendo entre nosotros. Tengo una de Gastón que pregunta: ¿qué se puede aplicar de Rawls en la actualidad argentina para mejorar las oportunidades de los más rezagados? Bueno, no, Que es ahí una buena iluminaron pregunta. en pantalla. No, a mí me parece que Rawls es un filósofo liberal absolutamente aplicable a la Argentina. O sea, si uno piensa, este país es un país de corte estatizante. En general, digamos, esa es la realidad, digamos, ¿no? Este país tiene una estructuración estatal muy fuerte, hay una visión pro Estado, en general, si uno hace una encuesta bastante fuerte, hay un consenso en favor del Estado, más allá de lo que uno piense, me parece que es así. Rawls me parece que lo que logra es cierto equilibrio, o sea, Rawls le da una visión o una posibilidad de la libertad individual importante sin dejar de lado las funciones del Estado no de un Estado mínimo libertario, sino de un Estado un poco más grande, digamos, ¿no? Ahora, me parece que desde el punto de vista de qué puede aportar a la Argentina, y a mí me parece que un libro como Liberalismo Político sería muy necesario hoy, o sea, en un momento donde hay grieta, donde hay polarización, donde no podemos encontrar, donde la palabra consenso es una palabra que ha desaparecido del vocabulario político, digamos. Me parece que hoy es contracultural, digamos, donde hoy uno habla de posiciones donde precisamente si algo no hay es consenso, digamos. Me parece que tal vez sería interesante releer liberalismo político para intentar buscar algún tipo de consenso superpuesto. No sé si es posible, pero me parece que hay que intentarlo, porque si no me parece que estamos condenados a que cada uno esté en compartimentos estancos sin posibilidad de encontrar algún lazo común. Yo lo que encuentro, por ejemplo, tengo amigos de izquierda, tengo amigos progresistas, tengo amigos peronistas,
que el único liberal, en general, el único liberal que muchos peronistas o que muchos progresistas suelen reivindicar es Rawls. Entonces digo, bueno, es el único liberal que ellos algo los seduce. Entonces, bueno, si algo los seduce, bueno, quizás es un momento de intentar extender esa posición, digamos, ¿no? Yo creo entender por qué los seduce. Bueno, indudablemente porque Rawls da cuenta de un Estado que si bien, a ver, es un Estado que yo no llamaría, ni siquiera hablaría de un welfare state. Yo no creo que Rawls sea un socialdemócrata, como a veces lo plantean. Para mí hay una diferencia entre socialdemócrata y liberal progresista, digamos, ¿no? Un socialdemócrata me parece que sí plantea un welfare state, plantea un Estado mucho más fuerte, mucho más interventor. Rawls plantea un Estado equilibrado, un equilibrio entre individuo y Estado, o entre mercado y Estado. No sé en términos de porcentaje, digamos, pero quizá un 50 y 50, no lo sé, digamos, pero no es, me parece a mí, una visión socialdemócrata antigua. Rawls no tiene esa posición interventora. Me parece a mí que, ¿cuáles son las políticas? Yo no soy especialista en políticas públicas, yo soy un profesor de filosofía, básicamente. Pero me parece que si algo puede aportar es tratar de producir algún tipo de lazo en términos de consenso y en términos de equidad, buscar una equidad de corte liberal, me parece. Bien. Sebastián pregunta, respecto a los igualitaristas en Argentina, creo que hacen una interpretación acotada de Rawls, eliminando el principio de libertad y observando solo la igualdad material. Bueno, ahí pusieron ahí la pregunta en vivo. Bueno, está bien. No, yo no sé a quién se refiere, no sé a quién se refiere. Yo no hago esa interpretación. O sea, y si uno lee a Rawls, me parece que Rawls es clarísimo. O sea, Rawls en teoría de la justicia plantea que los dos principios son importantes. Es más, el primer principio indelegable es el principio de la libertad. Y es un principio que tiene prioridad respecto al principio de la diferencia. El propio Rawls lo dice. O sea, no puede haber principio de la diferencia si no hay primero principio de la libertad. Vale decir, si no hay libertades civiles, si no hay libertades individuales, si no hay libertades políticas, no puede haber principio de diferencia, no puede haber redistribución en algún sentido. Entonces, no sé quién hace esa interpretación, pero si la hacen es una interpretación, a mi juicio, muy poco fiel al texto de Rawls. Bien. Marcela igual lo pone abajo, pero te la leo por las dudas. Marcela dice, respecto al desprestigio oficial de la meritocracia, ¿cómo dar la batalla cultural hoy? Es una buena pregunta y es un tema interesantísimo. A ver, yo creo que con la meritocracia a veces tengo la impresión por los debates que se dieron últimamente que hay una mezcla de ignorancia, a veces también mala intención, mala leche. Me parece que no se termina de entender exactamente la cuestión del mérito y de la meritocracia. Con esto quiero decir, no es que la meritocracia o el mérito no sea un concepto problematizable. Obviamente que es problematizable, obviamente que uno nace con determinaciones sociales, a veces muy extremas. Quiero decir, obviamente, eso yo lo doy por entendido, no es que uno por mera fuerza de voluntad, yo no quiero caer en una posición puramente voluntarista, decir que uno puede salir de cualquier circunstancia producto del sacrificio. No, eso sería muy simplista decirlo. Ahora, lo que dice Rawls es lo siguiente, o sea, la cuestión de la meritocracia es indelegable, por lo menos como lo entiende Rawls, yo creo, va de la mano del principio de la diferencia. ¿En qué sentido? La igualdad de oportunidades necesariamente tiene que ver con la meritocracia. A veces se intenta plantear una suerte de dicotomía, incluso el propio gobierno lo ha planteado, yo creo que producto de la ignorancia, me parece a mí, de que ellos apoyan la igualdad de oportunidades y no la meritocracia. Me parece que si hay igualdad de oportunidades es porque hay una visión pro mérito. ¿En qué sentido? Bueno, precisamente la igualdad de oportunidades lo que va a hacer es que el Estado te provea ciertos accesos, por ejemplo, a la sanidad pública, a la educación pública, a las carreteras, a otro tipo de servicios públicos, para que vos puedas, producto de tu mérito, progresar en la vida, pero producto del esfuerzo, del trabajo, del mérito. Pero necesariamente tiene que haber igualdad de oportunidades para que eso se produzca. Entonces, las dos cosas van de la mano. Me parece que hay una lectura errónea o ignorante de quienes tratan de dividir esas posiciones. Sí, de hecho, perdón que acoto, ¿no? Pero hay una cosa interesante que hace Rawls, que es tratar de, cuando menos, mitigar el efecto de lo que él llama la lotería natural. En este sentido, para que efectivamente una persona que es muy buena haciendo lo que hace pueda realmente brillar, tiene que partir de más o menos un punto de partida ventajoso. En este sentido, yo creo que Rawls es en cierta medida un filósofo del fair play.
Digo, Tal del cual. juego justo. Digo, bueno, Sí, mirá, vamos tal a jugar cual. al truco, todos jugamos con 3 cartas. Después sí, la suerte y tu capacidad te puede llevar a obtener más o menos puntos. Pero tenemos que jugar todos con 3 cartas, si no es muy complejo. ¿No? Y ahí Tal creo cual. que Tal cual. Pero además, y, Alejandro, otro elemento sí, que quiero agregarte, que es, a ver, si uno quita esta posibilidad de la meritocracia, o no sé si meritocracia, porque por ahí es demasiado, pero hablar un poco del mérito, o digamos, o del esfuerzo, del trabajo personal, lo que sea, ¿cuál es la opción? ¿Las castas? ¿Cuál es la opción? ¿La oligarquía? O sea, quiero decir, si no es esa la posibilidad de acceso, ¿cuál es el acceso? Porque realmente yo no encuentro otra posibilidad. O sea, si uno está en contra de esa posición, si uno está en contra de la igualdad de oportunidades, perfecto. ¿Qué es lo que quiere? Quiere que uno acceda a producto de el interés, o producto del amiguismo, o producto de castas políticas, o producto de la oligarquía, o producto de la herencia, no lo sé. Me parece que es muy lógica esta posición. Digo, si hay igualdad de oportunidades, bueno, a partir de esa igualdad de oportunidades, cada uno se construye desde el trabajo. Me parece muy lógica la posición, ¿no? totalmente, absolutamente de acuerdo. Gastón hace otra pregunta y dice, ¿existe dentro de la filosofía de Rawls alguna relación con la protección del medio ambiente? Mira, creo que me mataste ahí. Yo creo que en los textos, yo no recuerdo ninguna alusión directa. A ver, en los primeros textos, en teoría de la justicia no, liberalismo político tampoco. En el derecho de gentes, que es el último, del 99, por ejemplo, ahí te puedo decir algo contemporáneo muy interesante de Rawls, no del medio ambiente. Yo del medio ambiente, honesta, para ser absolutamente honesto, yo no recuerdo alusiones. Probablemente es una problemática muy contemporánea. Pero, por ejemplo, el tema feminista, en una nota a pie del derecho de gente, Rawls responde a ciertas críticas feministas, porque decían, por ejemplo, algunas autoras como Martha Nussbaum y otras, de alguna manera acusaban a Rawls de que en su visión del velo de ignorancia, de los agentes racionales y demás, bueno, no daba cuenta de la diferencia de género, digamos, ¿no? De alguna manera planteaba que el agente racional era necesariamente masculino, o daba por descontado que era masculino de alguna manera. Y es muy interesante esa observación y el propio Rawls acepta esa crítica. Y dijo, bueno, tal vez yo debería haber sido mucho más específico respecto del problema del género, respecto del feminismo. En derecho de gentes hay ese tipo de cuestiones que tienen que ver con el feminismo, con la homosexualidad, con las minorías sexuales. De hecho, hay un texto, hay una antología que no recuerdo, que se llama John Rawls and the Feminists, creo que se llama, donde hay una suerte de recuperación y de lecturas de Rawls en clave feminista muy interesante. Sí, a ver, incluso esto que vos decís, a ver, si bien es cierto que no lo explicita, la propia idea del velo de ignorancia me parece que lo aplica, o sea, en el sentido en el cual cuando vos decís, bueno, discutamos qué principios con los cuales vamos a acordar. Ahora, olvidémonos por un segundo quiénes somos. Eso implica el género, la orientación sexual, la etnia, la religión. Por lo tanto, o Sí, sea, tal vez no lo puso explícito, pero me parece que está. En ese sentido es una crítica un poco infundada, por lo menos dentro de todas las que se le puede llegar a hacer a Rawls en relación a sí, esto de haberse olvidado la cuestión de género, por lo menos para mí me parece que eso está implícito. sí. Hay un comentario ahí de Gastón, comentario pregunta que dice, el acceso para el kirchnerismo son los cupos. ¿Sí? Que tal vez esto podríamos reconvertirlo en sentido de qué pensaría John Rawls en relación a los cupos y en relación a esto con el segundo principio de justicia, la segunda parte, ¿sí? El principio de los accesos a los cargos. Yo haría una diferencia, y te diría, a ver, voy a empezar al revés, voy a empezar por Nozick, no por Rawls. Nozick, a ver, Nozick tiene 3 principios de justicia también, pero son principios de justicia retributiva, no distributiva, retributiva. Uno que es el principio de adquisición, o sea que da cuenta de que, bueno, una adquisición es justa si es producto de la compraventa, producto de la herencia, producto de que yo te la dono de manera voluntaria. El principio de transferencia, que tiene que ver con esto, una transferencia es legítima siempre y cuando es de mutuo acuerdo. Y el principio de rectificación. El principio de rectificación dice Nozick, Robert Nozick, filósofo libertarian, lo que dice Robert Nozick es que habría que rectificar las injusticias del pasado, pero no especifica específicamente desde cuándo, que otorgaron a cada uno de los que participan del contrato, de la sociedad en todo caso, y que dan cuenta de bienes de manera injusta. O sea que si yo
ocupo cargos o si yo tengo propiedades que son habidas de manera injusta, debería haber cierta rectificación, digamos, ¿no? Y eso originó un montón de debates respecto de la posición libertaria de Nozick. Digo, ¿qué pasa, no sé, por ejemplo, con personas que fueron expropiadas? ¿Qué pasa con los afroamericanos que fueron esclavos y no pudieron participar del mercado? Y ahí, por ejemplo, Robert Nozick, hay lecturas de Robert Nozick que plantean el tema de la affirmative action, o sea, la acción afirmativa, que es un poco, no sé si técnicamente es lo mismo que un cupo, pero de alguna manera es una discriminación positiva, o sea, en el sentido de que, bueno, hay ciertas minorías que fueron discriminadas objetivamente. Si vos sos esclavo, bueno, no tenés posibilidad, no tuviste posibilidad de competir en el mercado, de trabajar, no pudiste hacerlo, no es un tema voluntario, digamos, ¿no? Hubo otras minorías que objetivamente también fueron discriminadas. Las mujeres no pudieron votar hasta hace poco. Los homosexuales eran considerados enfermos mentales hasta hace pocas décadas. Lo mismo con los transexuales. Digo, es datos objetivos que uno puede constatar. Estoy hablando de Nozick, ¿eh? Nozick, de alguna manera, con el principio de rectificación, estaría dando cuenta de esa discriminación positiva. Llevándolo a Rawls, me parece a mí que también, o sea, podemos hablar de políticas de affirmative action. Yo creo que igual hay que hacer una diferencia. Una cosa me parece a mí es lo público, otra cosa es lo privado. Me parece que en todo caso, si seguimos la línea argumentativa de Rawls, es lógico que partiendo del principio de la desigualdad, que partiendo del principio de la diferencia, que busca acortar las desigualdades, haya políticas de acción afirmativa o políticas de discriminación positiva o de cupos. Si fueron efectivamente grupos discriminados históricamente, y que no tienen posibilidad de acceso a trabajos, bueno, no está mal que el Estado te dé esa posibilidad de acceso. Desde el punto de vista privado, bueno, quizás se pueden generar otro tipo de incentivos, por ejemplo, como desgravar, o sea, como que las empresas puedan pagar menos impuestos si toman ciertos empleados de minorías. Quizá yo haría una distinción en las políticas públicas y las políticas privadas. Quizás las políticas privadas no necesariamente debería haber cupos, sino debería haber ciertos beneficios fiscales, por ejemplo. Y en las políticas públicas me parece que sí. O sea, yo creo que la clave acá es, y esto por supuesto que es abierto a discusión, es si uno puede dar cuenta de minorías que fueron objetivamente privadas de su derecho a trabajar. Y me parece que es indudable que las hubo. Totalmente, ojo, igualmente también ahí podríamos sumar o pensar el debate que, a ver, el problema, o en todo caso el problema después de bajarlo a Rawls a la realidad es que, a ver, si bien, a ver, yo creo que él no lo está pensando, por lo menos a priori, como algo que sea con un correlato empírico. Y en este sentido, pensar las bases o las cuales sustentar la sociedad, que serían estos 2/3 principios de justicia, de ahí a que se apliquen y que tengan un relato empírico directo, falta tiempo, y ahí entonces en el medio donde vos tenés que meter esos cupos o esas correcciones. Ahora, después una sociedad en la cual, como él dice, una sociedad bien ordenada, en la cual se satisfagan estos criterios de justicia y que todo el mundo lo sepa y las instituciones públicas lo hagan, las estructuras públicas básicas, ya no necesitarías los cupos. ¿Por qué? Porque vos en un plazo X de años generarías un montón de ciudadanos que todos corren desde un mismo punto de partida, que en función de sus propias capacidades llegarán a distintos lugares, y si vos permitís alguna desigualdad es porque efectivamente esa desigualdad redunda en un beneficio para los menos aventajados y por ende para toda la sociedad. Exacto, exactamente. Yo ahí tengo ahí anotado una cosita que, si no hay otras preguntas, digo, le voy a llevar un lado para meterlo para el lado de las críticas que le hace Michael Sandel, ¿no? Que un poco, digo, creo que a mi gusto y a mi juicio es tal vez uno de los puntos tal vez más complejos, en realidad más flacos en los cuales uno podría llegar a encontrar en el momento de la discusión y de la razón pública de Rawls, pero creo que también es de Habermas, ¿sí? Que un poco lo que plantea Sandel, muy sencillo, es: yo puedo ir a discutir a la esfera pública, olvidándome de quién soy, de mis valores, o sea, en qué medida, digo, porque vos algo amagabas diciendo esto de una cosa de la razón privada, o la razón no pública y otra es la razón pública. No, pero ¿en qué medida efectivamente podemos tratar de generar ese consenso traslapado y donde yo no trate de llevar a ese consenso traslapado elementos que son constitutivos de mi ser, como por ejemplo una visión religiosa? Claro. Bueno, sabés que esa es muy interesante. De hecho, hay una réplica a Habermas. Hay un librito que está traducido, está editado en Paidós acá,
que básicamente es eso, es la crítica de Jürgen Habermas a Rawls, la réplica a Habermas de Rawls y otra réplica de Habermas, donde se ve un poco este diálogo, ¿no? Bueno, claramente, ahí es muy interesante el tema que planteas, Alejandro, porque la idea es la siguiente. A ver, lo que dice Rawls es, que lo dice también en otra conferencia que es Justicia como Equidad. Él dice política, no metafísica. O sea, los problemas políticos son políticos y no metafísicos. O sea, eso no quiere decir que cada uno no pueda tener su fundamentación metafísica, o sea, su concepción de verdad privada o no pública, si quieres, que tiene que ver con su formación religiosa. Por supuesto que eso va a estar en cada uno depende del credo que tenga, legítimamente tiene ese credo, y puede fundamentar una posición, sí, desde ese credo. El tema es cuando tu fundamentación puede partir de ahí, pero tiene que excederlo de alguna manera. No sé si me explico. O sea, lo que dice Rawls es, si tu fundamentación es puramente metafísica, y la verdad que es un problema, porque la metafísica es una cuestión, lógicamente, que tiene que ver con una concepción de la verdad. Si yo no adhiero a esa concepción de la verdad, no puedo acceder a eso. Ahora, si vos partiendo de tu concepción de la verdad, de alguna manera salís de ahí para intentar un consenso con mi visión, que no es la tuya, bueno, ahí ya estamos en la esfera pública, ya estamos en la razón pública. Él dice, bueno, no es que yo esté obturando la posibilidad de que vos creas eso, me parece bien, pero si vos te quedás en una concepción metafísica, estamos en un problema. Esto se vio, ¿sabés dónde? Mucho en el debate sobre el aborto. De hecho, Rawls fue bastante mencionado, y él tiene una intervención muy buena en el liberalismo político. Él está a favor del derecho digamos, al aborto, planteando un poco esta idea, digamos, ¿no? La idea de que, bueno, a ver, la discusión no puede darse en términos religiosos, la discusión tiene que darse en términos políticos, la discusión tiene que ver con los derechos, no tanto con la concepción en ese sentido. Sé que es un tema polémico, pero de alguna manera Rawls lo plantea así, digamos, ¿no? Porque si yo no comparto tu noción metafísica, no hay posibilidad de diálogo. Claro, pero pasa que ahí, o sea, estoy de acuerdo, pero si yo lo pienso en términos críticos, ahí es donde por un lado se le nota la beta normativista de Rawls en el sentido de un deber ser y que en la práctica, digo, y aquí también crítica por elevación al compañero Habermas, la gente no entra en la esfera pública dispuesta a ser convencida. Debería, ¿sí? Debería tratar de pensar cuáles son las condiciones de validez de los juicios normativos que forman la comunidad política, sí, pero la práctica hace que no, y ahí es donde algunas de las cosas de Rawls son maravillosas, pero este tipo de cosas complica, como así también, digo, otra pregunta que tenía por ahí, el hecho de, que también creo que esta se la plantea Nozick, de, bueno, ¿cómo está tan seguro que la gente aceptaría estos principios de justicia que usted dice que son tan evidentes? Capaz que buscaría otros. De hecho, capaz que ahí aparece el gambler, ¿no? El jugador, el apostador que dice, bueno, ya, yo me banco la injusticia porque me tengo fe. Y tengo fe que voy a estar en la casta o en la minoría que va a dominar. Y ahí también, digo, se complica, digo, más allá de lo súper atractivo que resulta la posición rawlsiana, después cuando uno la trata a veces de pensar en términos prácticos, se vuelve un poco compleja por este tipo de elementos que existen en la realidad. Uy, sí, por supuesto. O sea, sí, yo creo que ahí obviamente hay una puja muy interesante en la noción de justicia distributiva de Rawls y la justicia retributiva de Nozick. O sea, Nozick lo que va a decir es la justicia es histórica. O sea, más que plantear un velo de ignorancia, la posición original y estas cuestiones que plantea Rawls, tenemos que ver, bueno, hoy la gente, ¿qué tiene? La gente tiene mucho, la gente tiene poco, bueno, por lo tanto lo que tenemos que analizar es históricamente cómo llegó cada uno a lo que tiene. Si una persona es multimillonaria, pero si lo que tiene lo obtuvo respetando los tres principios que plantea Nozick de adquisición, transferencia y rectificación, bueno, aunque esa persona tenga mucho, si lo obtuvo de manera lícita, es justo. Por lo tanto, ¿hay una desigualdad? Sí, hay una desigualdad profunda, pero eso no es, desde el punto de vista moral, repudiable para Nozick, ¿no? Entonces, por eso Nozick tiene un análisis distinto, es un análisis histórico. El análisis rawlsiano no es histórico, es un análisis que yo llamaría experimental constructivista, porque la realidad es que Rawls es un filósofo constructivista, digamos, ¿no? Por supuesto, digo, ahí aparecen los límites, aparecen los problemas. Rawls no es un especialista en políticas públicas, es un filósofo político normativo, con los límites que eso implica. O sea, por ejemplo, yo no soy populista, pero las críticas que le formula Laclau y Mouffe me parecen que son interesantes, porque
Rawls también a veces cae, y acá criticándolo un poco, para no alabarlo todo el tiempo, me parece que, bueno, el tema de la neutralidad, y es un problema. O sea, decir que las instituciones son neutrales, o fueran, ojalá lo fueran, pero la realidad es que no lo son, o que no suelen serlo, digamos, ¿no? Lo vimos en la Argentina, digamos, la justicia es neutral, y la verdad que no. O sea, uno lo ve y cambia todo el tiempo, depende de las cuestiones políticas, las cuestiones electorales. Entonces, un poco lo que plantean las visiones más populistas del ACLO es que hay un elemento que no toma en consideración Rawls, que es la cuestión del poder. Entonces, y sí, ahí tenemos un problema y un límite en la visión que tiene Rawls, ¿no? O sea, el poder también aparece, y si no, si pensamos todo en términos estrictamente normativos, en términos estrictamente constructivistas, dejamos de lado un elemento, y yo como Foucaultiano lo planteo, que es el poder, digamos, por supuesto. Para mí el déficit, para criticarlo un poco, para mí el déficit más importante de Rawls es el problema del poder, ¿no? Me parece que, pero eso, a ver, no es un déficit de Rawls, es un déficit de toda la teoría normativa, porque tiene que ver con eso. O sea, una cosa es pensar la sociedad como debe ser, y otra cosa es la sociedad como es. Bueno, como debe ser, sí, está buenísimo. Lo que pasa es que tampoco podemos pecar de idealistas en exceso. Bueno, ahí vos decías otra cosa que también es interesante, que la crítica de la CLO también se extiende en cierta medida después a los multiculturalistas, ¿sí? Donde dice, bueno, estamos de acuerdo que un Estado tiene que ser no confesional de forma tal de que pueda compatibilizar la razón pública con las razones no públicas de los ciudadanos. Pero convengamos que usted, Rawls y sus amigos, nos proponen un Estado de tinte liberal, ergo, ¿sí? La neutralidad no estaría existiendo, porque parte de una premisa liberal, y eso le cuesta, y de hecho creo que me parece que también a Rawls, más allá de que es súper abierto, siempre entra en ese problema, él con otros liberales, de cómo terminás lidiando con los casos realmente extremos, ¿sí? Porque está genial discutir con aquellos que se oponen a el liberalismo. El tema es hasta dónde podemos permitir a alguien, o en todo caso, digo, el problema que se podría plantear es hasta dónde vamos a permitirle la libertad de expresión a alguien que si puede, nos callaría. O sea, si lo dejamos hablar, nos callaría. Sí, es como la paradoja de la tolerancia de Popper, ¿no? Es un poco esa la idea probablemente. Sí, es cierto, digamos, ¿no? Pero ahí a mí el tinte que más me gusta de Rawls, donde más me interesa Rawls, es el liberalismo político, porque es el texto donde más veo que hace el esfuerzo por incluir voces incluso maximalistas, subversivas y sediciosas, digamos, ¿no? Porque él lo que va a decir es, bueno, a ver, yo quiero escuchar todos los discursos. Incluso los discursos que dicen que este sistema, el sistema liberal que yo defiendo, es horrible. No me importa, quiero tratar de entender las razones, porque si eso es razonable, si lo que ellos plantean es razonable, bueno, quizá tengan razón. Entonces, digo, quizá es viable. Esa es la posición, te diría, esa es la posición experimental liberal más interesante de Rawls. O sea, no es dogmático, está abierto incluso a la posibilidad de que un sistema se modifique, ¿no? Sí, eso es muy también John Stuart Mill, digo, pensando en Liberty, cuando John Stuart Mill plantea la libertad de expresión, dice, bueno, una de las razones es que tal vez yo no tenga la verdad, y si yo te prohíbo a vos que hables, me estoy perdiendo de saber cuál es la verdad, ¿no? Y en ese sentido, yo definitivamente lo hace súper atractivo también a Rawls esto, ¿no? Del debate más allá de esos extremos o esos confines que lo pueden llegar a ser complejo en términos de la aplicación práctica, ¿sí? O de verlo en el día a día. Seguro. Había otra cosa que también tenía por ahí colgando, ¿no? Que también una cosa que es interesante, ¿no? Que me parece en relación a Rawls, y volviendo muy al principio, que muchas de las cosas que Rawls plantea tienen que ver también con su propia vida. Digo, es un tipo que esta idea de la justicia lo atraviesa desde su más tierna infancia, digo, ya sea por, creo que fue uno de los hermanos, pero también digo, con la mujer, pero también con lo que él dice que uno de sus personas más influyentes fue Lincoln. Ahí está la cuestión de la esclavitud, incluso él, digo, pensando en esto, igual de la meritocracia, él nace en una familia bastante acomodada de Maine, ¿no? Y él puede preguntar diciendo, bueno, ¿y yo qué hice para estar acá? Porque digo, yo puedo tener mis condiciones para ser posiblemente el filósofo más importante en Norteamérica del siglo XX. Ahora, seguramente
Si Rawls no nacía en ese seno de esa familia acomodada, posiblemente le hubiese costado mucho más llegar a ser profesor de Harvard, que es lo que termina siendo. ¿Sí? Tal vez hubiese, no sé, estado enseñando en otro lugar, ¿no? Eso a veces también es interesante como enfoque o para acercarse a los autores, pensar un poco en su biografía y en qué medida sus propias vivencias los llevan o los impulsan a temas de investigación. Indudablemente, a mí me interesa mucho. Yo creo que a veces ese tema es medio despreciado o no es considerado el tema del vínculo entre biografía y teoría. Y indudablemente hay un vínculo entre biografía y teoría. Además, en Rawls uno puede ver toda una evolución que muchos liberales clásicos, muchos libertarian, no lo ven y no lo saben. Pocos saben que John Rawls formó parte de la Sociedad Montpellerin, por ejemplo, ¿no? O sea, brevemente, es cierto, pero formó parte de la Sociedad Montpellerin, que es una sociedad donde estaba, bueno, que existe actualmente, digamos que se formó después de la Segunda Guerra Mundial, donde están los austríacos, los ordoliberales, la Escuela de Chicago, o sea, lo que es el núcleo más hardcore libertaria, ¿no? Digamos. Bueno, Rawls formó parte brevemente de la sociedad Montpellerin. Entonces, me parece a veces injusto, y esto lo quiero decir, digamos, que a Rawls se lo haya criticado y atacado tanto de núcleos liberales clásicos, sencillamente porque está planteando un liberalismo moderno, un poco más social, equitativo, pero nunca perdiendo de lado la prioridad de la libertad individual. Me parece tremendamente injusto eso. Incluso, perdón que te interrumpa, hay una cosa que yo creo que también lo hace interesante a Rawls, porque suponete que no quieras comprar el argumento que me parece que es central, ¿no? De Rawls, de, bueno, mirá, pensemos en las condiciones de base, y lo quieras mirar de una perspectiva liberal egoísta. Decís, lo que te está proponiendo Rawls, esto de pensar cuando menos una mejor división, o por lo menos pensar en mejores reglas para cortar el pastel, digo, porque ni siquiera te va a decir que todo el mundo tenga porciones más o menos parecidas, pero por lo menos que la regla en serio sea un poco mejor, es mejor para vos, porque en la medida en la cual la sociedad está mejor, vos vas a estar mejor, aun cuando a vos no te interese el estado de los menos aventajados. Y eso creo que tal cual es una cosa que no logra caer en cuenta en algunos círculos liberales, donde efectivamente Rawls es un zurdo, ¿sí? Es casi un marxista. Bueno, pero vos fíjate, Alejandro, hace poco hablé con Zanotti, una charla que tuve con Gabriel Zanotti, y él, que me dijo que él me lo confesó, nosotros atacábamos, nuestro deporte era atacar a Rawls, básicamente. Y hoy me dijo, yo le prendería una vela a Rawls. Hoy realmente Rawls me parece un tipo con el que estoy de acuerdo en un montón de cosas. Obvio, cuando vos tenés un partido demócrata cooptado por un ala populista, que venga Rawls, porque Rawls era la izquierda liberal, no la izquierda populista. Y además, hay algo que es un elemento común entre Rawls y Nozick. El elemento común es que Nozick firmaría las libertades civiles y políticas que Rawls apoya. O sea, ¿dónde estaría la diferencia entre Rawls y Nozick? En la esfera económica, obviamente, en la esfera económica, pero desde el punto de vista civil y político, Nozick firmaría todo lo que dice Rawls. Todo. Claro, y ahí que nos deja Brenda, ¿no? Pero es que las libertades económicas son las libertades civiles. Y eso también es una cosa que no se dan cuenta, que incluso Rawls te puede poner la cuestión de tiempo futuro, diciendo, ¿y usted cómo está tan seguro que sus nietos o sus bisnietos no van a haber afectado sus libertades civiles en función de elementos económicos? Y ahí creo que el argumento se vuelve súper poderoso. Y eso decís, vení Rawls, sentate al lado mío. Brenda nos pregunta, ¿es posible pensar el concepto de desobediencia civil desde Rawls? De hecho, Rawls lo piensa. Aparece el liberalismo político. Te sugiero la lectura del liberalismo político de nuevo. Hay una conferencia donde de manera explícita habla de la desobediencia civil, cita a Henry David Thoreau, que fue uno de los grandes filósofos anarcoindividualistas del siglo XIX, autor de Walden y de desobediencia civil, precisamente. Y bueno, sí, por supuesto, Rawls está a favor de la desobediencia civil, claro que sí. Ahí hay una fundamentación muy interesante. Pone el ejemplo del movimiento de derechos civiles y de Luther King como un hecho de desobediencia civil, claramente. Sí. Bien, creo que estamos llegando así al tiempo. No sé si alguno tiene alguna otra pregunta más, si quieren aprovechar. Yo podría quedarme horas discutiendo sobre el rol, realmente es, creo que mi filósofo político favorito. Sobre todo digo, por como decías en algún momento, Luis, creo que si alguno te pregunta en qué sociedad te gustaría vivir, y la verdad que
dame una sociedad con los principios de Rawls, que me parece que es la combinación, es la síntesis de lo mejor de los dos mundos, yo te diría. Coincido, yo coincido. Sí. Bueno, no sé si Luis querés agregar algo más, si no, hacemos una despedida. No sé si Bueno, tenemos no, para pasar, simplemente quiero agradecerte a vos, Alejandro, a Antonio también, a la Fundación Apolo. Yo quería un poco también hablar, esta charla, la verdad que un poco surgió porque yo tenía ganas también de hablar sobre Rawls. Yo siento todavía hoy que es un filósofo un poco omitido, un poco ninguneado, por izquierda y por derecha, porque está en un lugar incómodo y probablemente hoy un lugar poco difundido, y la verdad me parece injusto. Entonces, ojalá sea al comienzo esta charla para seguir hablando de los problemas que plantea Rawls. Simplemente eso, y gracias. Bueno, muchas gracias Luis, gracias a todos los que están conectados, los que estuvieron conectados. También muchas gracias, Antonio, particularmente por la invitación, y a la Fundación Apolo. Y también digo lo mismo que Luis, absolutamente feliz de que Rawls siga estando difundido, sobre todo porque creo que gracias a Rawls, unos cuantos que nos consideramos liberales, dejaríamos de ser vistos como bicho raro, ¿no? O en todo caso, no todos los liberales son Rothbard. Creo que esa sería Está muy bien. La conclusión de fondo. Bueno, Antonio, todo para vos.